Muchas gracias para los que nos acompañáis en este horario de sobremesa tan adecuado para hablar de la mejor ciencia ficción, de la mejor fantasía, probablemente de la mejor literatura escrita en lengua castellana en los últimos 50 años. Me acompaña Rafael Marín. De Rafael Marín, aunque a lo largo de los próximos 40 minutos hablaremos de lo que es un repaso a su trayectoria como escritor de literatura fantástica y literatura de ciencia ficción, no me resisto a hacer una breve semblanza, porque me han amenazado de muerte los directores del Festival Celsius e intento extender esta charla y hablar de otros temas, pero uno es uno de los traductores más importantes de los últimos años. La mayor parte de los autores de novela negra, de novela de ciencia ficción o novela fantástica escrita en la lengua de la pérfida Albión que hayáis leído y los hayáis disfrutado, no es por su talento literario, es por el de Rafa, que es el que les traducía, les corregía los errores y les mejoraba, evidentemente. Pero luego, además, hace unos años, el chavalín este, que aparte de guapo, simpático y demás, ya lo veréis luego cuando le soltéis la lengua, no va a parar, ha escrito dos de las novelas favoritas que tengo yo. No, de 200. Porque el Don Juan, que de hecho está disponible en la carpa de Dolmen de este festival, pues si no, os vais a arrepentir quienes no lo hayáis adquirido, pero es probablemente de lo mejorcito que se ha escrito de novela histórica. Probablemente, junto con Alfonso Mateo Sagasta, sea el tipo más brillante que ha parido madre en novela histórica en España. Tiene también un libro magnífico sobre la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano, que se puede leer también como una novela de ciencia ficción, porque estamos hablando de alguien que se va a la otra punta del universo, no tiene por dónde volver, con una tecnología que está empezando, y se encuentra con gente rara que habla lenguas extrañas y te quiere devorar, pero no en plan rollo devorarlo otra vez, sino literal. Pero todas estas cosas que me han prohibido hablar de ellas, no puedo hablar de ellas, o sea que solo voy a hablar de la parte muy buena de la ciencia ficción y de la fantasía de Rafa Marín. Y si se nota mi entusiasmo es por algo. Es porque es el tipo que escribió Lágrimas de Luz, que además es un libro que está reeditado en una edición estupenda. También, esto es como el alfa y el omega, en realidad, porque esto digamos que es el principio y esto es el fin después de esto no se puede escribir nada mejor en ciencia ficción y en fantasía. Pero es el tipo que escribía lo de la leyenda del navegante, es el tipo que escribió Juglar, es el que escribió ya no voy a decir más cosas, me acordaré, pero la idea básica con la que se tienen que quedar ustedes es que si leyeron a Rafa Marín, saben que no estoy exagerando. Si no lo han leído, pues tienen la suerte de que Rafa Marín está no en la Semana Negra, curiosamente en el Festival Celsius 2022 en Avilés, festival hermano de la Semana Negra, y es un lujo tenerla aquí con nosotros. Este es territorio Rafa Marín. Si quienes estáis aquí disfrutáis de la mejor literatura fantástica, la mejor literatura de ciencia ficción, sabéis de lo que hablo. Rafa Marín, bienvenido a tu tierra, bienvenido a Avilés, bienvenido al Festival Celsius, un placer estar contigo. Bien hallado. Yo tengo a decir que soy un asturiano del sur. Siempre lo digo, yo soy un asturiano. Soy un asturiano. ¿Así? ¿Más? Bueno, yo soy un asturiano del sur. ¿Se me oye, no? ¿O se me oye mejor? ¿Con esto? Joder, tío, es la primera vez que me sale mal el truco. Bueno, pues muchas gracias por haberme invitado a Celsius. Nunca había venido. Espero que no sea la penúltima ni la antepenúltima, porque la verdad es que me lo estoy pasando absolutamente de muerte. Y bueno, me siento un poco, hoy voy a volver con el ego hinchado, las cosas que me han dicho aquí. Este señor, César Mallorquí, me decía, adiós, George Clooney. Vamos, yo hoy he triunfado, tío. Pero bueno. César Mallorquí, otro tío al que no le anda la zaga, los dos son altos, jóvenes y guapos, tienen un futuro prometedor, unos rompecorazones, siempre acompañados de bellas damas. Pero después de esta leve semblanza y frívola, es evidente que tenemos que entrar en harina. Y yo quisiera que Rafa empezase hablándonos
de una de las obras capitales de la ciencia ficción, que es Lágrimas de Luz, que como insisto, está editado fantásticamente. Se ha rescatado un libro que hacía mucho tiempo que no podíamos acceder en librerías a él. Tal vez solo podíamos acceder a través de alguna biblioteca y algún degenerado de esta gente que se descarga cosas de internet, que algún día hablaremos de lo que tenemos que hacer con ellos. Pero evidentemente Lágrimas de Luz es un canto al teatro, es un canto a la creatividad, es también una novela de aventuras, una novela picaresca, pero también una novela en un contexto de expansión humana por el universo. Es una síntesis de muchas ideas y es evidente que no le voy a hacer justicia a una obra magna como Lágrimas de Luz, pero no puedo preguntarte que hablaros un poquito de cómo concebiste Lágrimas de Luz. Yo era muy joven y era muy osado. Lágrimas de Luz es mi primera novela y la escribí con 21 años. Yo no sabía dónde me metía. Sí supe dónde me había metido cuando la terminé. Trabajé durante 9 meses en su redacción y es una novela que, creo que como mis buenas novelas, porque alguna habrá que no sea tan buena, lamento decepcionarte, bueno, me salió al paso. Yo estaba en clase de literatura medieval y tenía la maravillosa deformación de pensarlo todo en clave ciencia ficción, y en mi clase de literatura medieval, qué bonito sería adaptar el cantar de gesta a la ciencia ficción, el Mestre juglaría, y en 5 minutos tenía la novela pensada y prácticamente estructurada. Y bueno, luego tardé mis 9 meses de escribirla, pero eso es una novela profundamente antibélica. Es la visión de un poeta a sueldo de la guerra, de lo que luego se va convirtiendo en la guerra, ¿no? Y es una palabra muy bonita que yo descubrí gracias a aquella señorita, un Wilsendrambrum, o sea, la evolución de un personaje a través de sus vivencias. Hamlet, que no se llama Hamlet por casualidad, porque es la duda, empieza muy jovencito y termina cuando yo tenía 20 años, el personaje termina teniendo 40 años y yo decía, soy un viejo, coño, ha pasado ya 40 años desde que yo escribí la novela. Entonces eso me pareció hoy un poco ingenuo. Con esta novela yo descubrí lo difícil que es escribir una novela, lo bonito que es escribir una novela, y descubrí mucho sobre mí mismo, con lo cual es una especie de proceso de aprendizaje. Fue mi prueba de fuego a lo que vino luego. Yo no podía ni imaginar que 40 años después la novela iba a estar todavía en activo, tendría 5 o 6 ediciones, se traduciría nada menos que al polaco, una cosa como muy extraña, pero bueno, bienvenido sea. Realmente es sorprendente que una novela tan redonda sea una primera obra y escrita por alguien tan joven. Luego volveremos al mundo del cantar de gesta y al mundo de nuestra Edad Media, porque tiene influencia en otras de tus obras, y yo creo que es uno de mis libros favoritos, uno de mis libros de cabecera. Pero antes de llegar a eso, quisiera que nos hablases un poco también de tu faceta como escritor de relato corto. Yo recuerdo una antología que ya tiene unos años y que tristemente no ha sido rescatada, Unicornio sin cabeza, ¿puede ser? Unicornio sin cabeza, sí. Háblanos un poquito de pasar, de construir una novela, insisto, grande, no solo en extensión, sino en contenidos, en complejidad, o volver a hacer ese tránsito a la narrativa breve. Yo normalmente cuando escribo una novela me gusta cambiar y pasar al relato o pasar al ensayo, y con esta novela, con Lágrimas de Luz, lo que me pasó fue que cuando terminé, todo lo que escribía me salía con el mismo estilo del narrador, está escrito en primera persona, me salía como si todo lo escribiera Hamlet antes. Entonces hice una especie de purga de mí mismo y escribí una serie de relatos, y la premisa era, insisto, era muy joven y era muy valiente, entre comillas, muy intrépido. Quería que cada relato fuera distinto, no solo a nivel temático, sino a nivel estilístico. Entonces, pues me permití el lujo de escribir un relato en segunda persona, o escribir un relato burlesco, o escribir un relato en primera persona de reflexivo. Y esos son mis primeros relatos, intentando huir del estilo de escribir como si fuera una mujer.
huir del estilo de Hamlet Evans. Hay otra faceta de tu carrera a la que hacía anteriormente referencia y quiero relacionarla con esto que acabas de contarnos antes de que se me olvide. Dices, escribes una obra como Lágrimas de Luz y luego todo lo que escribes se parece a Lágrimas de Luz y tienes que forzar para cambiar. Y es una parte de tu trayectoria profesional como escritor está vinculado a la traducción y aunque decía antes que bueno, pues tienes una carrera importante como traductor de novela negra, de thriller, es evidente que algunos de los grandes nombres de la ciencia ficción y fantasía de los últimos 35 años son conocidos en lengua castellana porque han pasado por tu escritorio, por tu libreta, por tu ordenador. Y no hay también un riesgo de que cuando estoy traduciendo a fulanítez o menganítez en un tema como ciencia ficción o fantasía, de alguna forma también se filtra hacia Rafa Marino el escritor, no el traductor? Quiere decir que si yo modifico al autor o si el autor me modifica a mí. No hablo de que tú modifiques al autor, evidentemente tu traducción es profesional y cumple la función, por mucho que haya exagerado antes, pero sí que es verdad que se me hace muy difícil que cuando estás traduciendo a un Dan Simmons o a otros nombres importantes, de alguna forma ellos se filtren hacia Rafa Marino, el creador, el constructor de universos, el creador de ficción fantástica o ficción de ciencia ficción. Es posible porque yo considero que el oficio de escribir es música. Yo estoy por poner, en vez de poner mi tarjeta de escritor, voy a poner músico. El sentido de la frase creo que es indudable que al final lo contagia, ¿no? Yo estos días estoy leyendo Hyperion de Dan Simmons, que no lo había leído. No lo había leído porque lo tradujo otro y me daba mucho coraje. Y todo el mundo me decía, si es que parece que la has escrito tú, joder, si es una novela tuya. Entonces ahora lo estoy leyendo y a mí no me parece que sea una novela mía. Pero sí es cierto, por ejemplo, con Ilión o con Olympus, sí veo que se parecen. Entonces, bueno, es evidente que algo se filtra. Y luego, el caso contrario, yo tenía el miedo de traducir tanto autor plano, estilísticamente sencillo, se me contagiara. Afortunadamente, lo único que me ha contagiado es la velocidad a la hora de escribir. Y afortunadamente hemos disfrutado de traducciones magníficas, pero también hemos ganado a Rafa Marino el escritor. Y evidentemente antes hablabas del cantar de gesta, de la influencia de una literatura medieval y de esa poética, y hay una obra que es una verdadera joya que hasta ahora no se publicó en su momento por Minotauro, que es Juglar, en el que hay un componente de recolección de los mitos y leyendas españoles en un contexto de fantasía, con elementos épicos, está el personaje evidentemente del Cid en la última batalla decisiva, y reconstruir momentos claves de su vida, pero en vez de hacer un Neo Cid Ultimate o versión 2.0, creas un personaje que todavía es más fascinante que el propio Cid. Un juglar ficticio que le acompañó en sus gestas, en sus aventuras, que es también medio hechicero, medio mago, medio pícaro. Y yo quisiera que nos hablases un poquito de esa novela, que yo creo que no se le hizo justicia en su momento. Hombre, yo creo que sí. Yo creo que después de Lágrimas de Luz es mi novela más recordada o más reeditada. Ahora se va a reeditar en México, con lo cual estoy loco de contento, ¿no? Es otra novela que te sale al paso. Yo llevaba mucho tiempo queriendo contar la historia del juglar que escribió Miyazuki, pero evidentemente eso es imposible, tardaría siglos en documentarme, ¿no? Pero como me gustaba mucho la fantasía y me gustaba mucho el tono picaresco, el tono dramático, pensé, bueno, ¿por qué no lo escribo añadiéndole toques fantásticos? Pero no toques fantásticos de los mitos del norte, sino toques fantásticos de nuestra propia mitología. Entonces, pues sale el lobisome, sale la Santa Compañía, salen las magias de las tres culturas, de la cultura cristiana, de la cultura árabe y la cultura judía, ¿no? Y creo que quedó una novela muy apañada. El gran fallo que me dicen todos, te salió corta. Coño, tenía casi 400 páginas, pero la cosa te salió corta.
Y el personaje a mí siempre me ha parecido tan fascinante que lo he recuperado luego en varias historias. Sale en Don Juan, que se desarrolla 7-8 siglos más tarde, pero claro, está camuflado de tal forma que el lector casual no tiene por qué darse cuenta que ese Estéfano que aparece en Roma es Esteban de Sopetrán, que ha aparecido en Castilla en el siglo X-XI. Quiero hacer un alegato a mi defensa. Yo le pregunto ahora a Don Juan, que es, yo creo que es la mejor de las obras de Rafa y ya es mucho. Hay otro elemento en tu trayectoria que quisiera reflexionar un poquito, que nos iluminases. ¿Eres capaz de construir un universo completo como en Lágrimas de Luz o en otra obra como Leyendas del Navegante, de la que luego vamos a hablar, muy complejo, con elementos corales amplísimos? Luego no tienes ningún inconveniente de venirte a un Cádiz o a un entorno contemporáneo más inmediato, muy próximo, e integrar y construir una narrativa esencialmente fantástica, no de ciencia ficción. Y a mí esas transiciones me parecen sorprendentes, porque yo no sé si funcionan un poco como válvula de escape, si son simplemente que tú, mira, pues si ya acabo de construir una cosa que son 1 millón de naves que se dirigen hacia el planeta Fulanite, ahora tengo que ir a algo más cercano. Es que te salen. Las novelas me salen al paso. Yo me cansé muy pronto de escribir ciencia ficción. Me molesta mucho que me llamen autor de ciencia ficción, porque yo de ciencia ficción como tal tengo Lágrimas de Luz y tengo Mundo de Dioses. Luego sí es cierto que he sido autor de fantasía, pero luego he hecho novela policíaca, novela costumbrista, novela biográfica, esto que no sé exactamente qué es lo que es el cine. Entonces es que yo me aburro. Comer jamón todos los días tiene que ser muy aburrido. Entonces a mí me gusta jugar. El maravilloso término inglés to play, cuando se refiere a hacer una obra de teatro. Yo creo que tengo además mucha influencia del teatro. Yo estuve en un grupo de teatro aficionado y me planteé una disyuntiva absurda: o escribo o actúo. Y me decanté por escribir. Lo mismo me tenía que haber decantado por actuar, porque como me han dicho que me parezco a George Clooney, pues ya yo lo mismo estoy perdiendo mi vida, ¿no? Pero a la hora de escribir yo siempre me planteo el tono teatral. En el sino, cada capítulo está contado por un personaje de Hamlet. Y entonces, bueno, pues yo lo vivo. Y yo me planteo, estoy actuando ahora como Celia, ahora estoy actuando como Hamlet, ahora estoy actuando como tal otro personaje, ¿no? Es que si no te aburres. Yo escribo para mí, soy el lector que tengo más cerca. Y a lo mejor soy el lector más exigente. Entonces, por eso me gusta cambiar de registro. Y luego hay otra novela de la que tenemos que hablar y la conexionaré con otra parte de tu carrera, que es Mundo de Dioses. Mundo de Dioses es una novela protagonizada por superhéroes, pero en un momento en el que la figura del superhéroe no está desarrollada como está ahora. Un universo en el que, digamos que son tal cual dioses literalmente, son la cúspide de todos de la evolución física, psíquica, de todo lo que podíamos esperar. Evidentemente se han impuesto en ese mundo, se comportan como dioses procedentes de la mitología griega básicamente, que no tienen ningún problema en cruzarse con humanos y generar a su vez esos semidioses, o que no dejan de ser a su vez otra vez superhéroes. Pero es un momento en el que cuando se retrata el superhéroe, para empezar, el superhéroe no había sido trasladado, o había muy pocos ejemplos, al campo de la novela. Se me ocurrirían muy pocos ejemplos y tendría que remover mucho. Y en ese sentido me parece que es una novela que se adelanta 15 o 20 años a una tendencia en la que ahora es más fácil encontrar, sobre todo en la literatura anglosajona, no tanto en la europea, historias protagonizadas por superhéroes o en un entorno superheroico o con un enfrente superheroico. Eso ya es un plus. Evidentemente la novela funciona como un mecanismo de relojería perfecto de principio a fin. Háblanos un poquito de dónde surge la idea del Mundo de Dioses y casi ese don profético de lo que ha supuesto luego la deriva del propio género de superhéroes, tanto en el campo de la televisión,
del cómic y también en la novela, porque la forma en la que los retratas y les representas en aquel momento no se corresponde cómo estaban en ese momento concebidos los superhéroes. Hablamos de mediados de los 90, para que os hagáis una idea, y lo que él narra allí estaría presente en muchísimas obras que están hoy en series de televisión, en el cine, en cómic, por supuesto. Háblanos un poquito de ello. Yo he sido y creo que seré un gran fan de los cómics, de los superhéroes. Yo hice mi tesis de licenciatura sobre los cómics Marvel, luego se ha publicado como libro, y siempre te queda la cosa, yo quería ser guionista de cómics, luego lo fui, hice Fantastic Four y Inhumans para Marvel, pero era un coñazo. Mientras que al escribir estás haciendo lo que quieres, ¿no? Yo siempre he dicho que el mundo de Dios es un tebeo con palabras. Y parte de una premisa, si yo fuera un superhombre, si yo fuera un superhéroe, sería un supervillano. O sea, lo tengo más claro que el agua. Si hiciera Superman, evidentemente no iba a salvar el gatito del árbol, sino que sería pues el Homelander de hoy de The Boys, ¿no? Y bueno, me puse, fue otra novela que también salió al paso. Quise que fuera una novela menos literaria, y luego resulta que no, que tiene enorme figura literaria, pero quise que fuera una novela para no pensar, para empezar a leer y terminarla del tirón, y creo que en ese aspecto me salió. Fue difícil, fue muy difícil, porque la segunda vez que se daban de hostias volando por los cielos, te quedas sin palabras. ¿Cómo puedes contar la tercera pelea, la cuarta pelea de unos personajes que son bigger than life, ¿no? Yo me lo pasé muy bien escribiéndola. Está llena de guiños a los cómics de la época. Si te das cuenta que bueno, el personaje se llama Monroe y es negra y tiene el pelo blanco, pues está claro que estoy jugando a que es Ororo, o que las casas de los dioses son los Kent y los Wayne, que aparecen unos señores y hay uno que tiene la piel azul. Bueno, pues estoy jugando con los mitos, ¿no? Creo que sí, creo que se adelantó a su tiempo, pero yo no intenté romper ni deconstruir el superhéroe, sino contarlo desde otro punto de vista, en un entorno de ciencia ficción. Y mi premisa era, si existiera una razón biológica para el racismo, si es verdad que hubiera unos seres que fueran superiores a otros, ¿vale? Cosa que afortunadamente no existe en nuestra realidad. Pero ¿cómo sería? Pues evidentemente el pez grande se comería al pez chico hasta que muchos peces chicos intentaran enfrentarse al pez grande. Qué bien me he quedado así. Pero es que es mejor si la leéis. El Mundo de Dioses fue publicada por Nova, yo diría que es 96, 97 aproximadamente, principios de la segunda mitad de los 90. Sí. Luego creo que tuvo una reedición en Bibliópolis. En Bibliópolis hay una reedición. Que no sé si estará todavía disponible. Creo que el último ejemplar lo firmé en la Feria del Libro de Madrid. Pues si os podéis hacer con él, de verdad, quedaréis muy sorprendidos quienes hayáis sido lectores de superhéroes y cómo anticipa en unos 15, 20 años muchas de las tendencias hoy dominantes. Aparte de que funciona perfectamente como novela, y voy a hacer un último referencia a ello, pero es que el tipo de pasión por mi parte es la solución final que das a ese conflicto de racismo y ignorancia es también una redefinición de la excepcionalidad, y ahí lo dejo. Pero no puedo resistirme a hacer una referencia a tu carrera como guionista de cómic. Antes nos ha soltado un poquito lo de ser el guionista. Yo creo que el único guionista cuya lengua materna no es el inglés, porque ha habido guionistas británicos, evidentemente estadounidenses, que han trabajado tanto para Marvel como para DC. Yo creo que es el primero y el último, hasta que yo sepa ahora, que ha trabajado para Marvel, ha sido guionista de Cuatro Fantásticos y de Inhumanos, pero no te voy a preguntar por esa etapa. Yo te quiero preguntar por Iberia Inc. Iberia Inc. y Ciudad Vértice son tebeos publicados también más o menos en esa misma época, a mediados de los años 90, con la fenecida línea Laberinto de Planeta.
Y lo primero yo quiero hacer es mi respeto a Rafa Marín, el guionista de superhéroes. Construir un universo superheroico en España, en la España de aquel momento, y que no fuese una parodia humorística, que al mismo tiempo tuviese unas referencias identificables de otros tebeos. Y dices, pues bueno, hasta ahí bien, porque oye, ya es un esfuerzo muy importante. Pero que por sí solo las dos historias de Triada Vértice y de Iberia funcionasen como funcionaba, es realmente un esfuerzo que yo luego no he vuelto a ver en la ficción en cómic en España. Yo creo que se queda ahí. No creo que esté en tu mente volver a recoger aquello, pero no solo como labor de arqueología, sino simplemente como disfrute de tebeos de superhéroes realmente excelentes, también acompañados por unos equipos artísticos realmente en un momento muy bueno. Jesús Merino acompañó también en el co-guión Carlos Pacheco, creo que en el Iberia Inc. y teníais un dibujante magnífico en Iberia Inc. que luego sorprendentemente no dio el salto a Estados Unidos, que no sé por qué, porque generacionalmente le correspondía, pero no llegó, no sé por qué, no sé si es mala suerte o lo que sea. Pero si alguno de vosotros leísteis en su momento estos cómics de los que estoy hablando, entenderéis lo que digo. Quien no lo leísteis, tal vez en alguna librería de segunda mano, tal vez en este festival todavía podéis conseguir algún ejemplar, quedaréis verdaderamente sorprendidos. Pero yo no puedo dejar, si hablamos de ciencia ficción y de fantasía, evidentemente el cómic de superhéroes pertenece a este género, a la aventura también, y no puedo dejar pasar y salirte libre y vivo de esta entrevista, conversación, como quieras llamarlo, tercer grado, sin que nos hables un poquito de esa etapa. Pues esa etapa parte de cuando uno es adolescente, siempre quiere crear su grupo de superhéroes y quiere crear su grupo de superhéroes en España y quiere crearlo en serio, porque hacer una parodia de un superhéroe es muy sencillo. Entonces con Carlos Pacheco, que como todo el mundo sabe, mi primo en el sentido gitano de la palabra primo, pues hablábamos por teléfono todos los días, horas y horas y horas y horas. Y bueno, la factura del teléfono de aquellos meses fue brutal. Y yo creo que descubrimos la piedra filosofal de cómo se crea un superhéroe. Un superhéroe solo no sirve para nada, tiene que tener más superhéroes, tiene que tener supervillanos. Y yo creo que, modestia aparte, descubrimos cómo Stan Lee y Jack Kirby crearon el universo Marvel, porque un superhéroe tiraba de otro, uno tiraba de otro. Entonces te das cuenta, vamos a hacer superhéroes no a partir de los superhéroes americanos, sino a partir de los personajes del tebeo español. Entonces pues había uno que era el homenaje al Capitán Trueno, que era Trueno, la triada básica de Capitán Trueno, Crispín y Goliat, pues lo convertimos en Estigma, Cascabel y Taurus. Bueno, al final llamamos Miura, que era triada vértice. Entonces a partir de ahí el hombre de hierro pues era el Drac de Ferro, el dragón de hierro por Gaudí, Traca, que era la valenciana, el Trasnu, que era el asturiano, el Lobisome, que era el gallego. Trueno era el único que no era de ningún sitio, representaba a Madrid, pero es que de Madrid no es nadie, ¿no? Todo el mundo de fuera, ¿no? Y luego había cierta coña porque la base secreta estaba debajo de la isla de la Cartuja en Sevilla, ¿no? Había pequeños detallitos, ¿no? El malo Gavilán pues estaba basado en los rasgos físicos de Bertín Osborne cuando era guapo, o sea, pero no estaba contado en broma, estaba contado en serio. El equivalente al zorro era el burlador. Fíjate que ya estaba yo rondando el personaje de Don Juan, que era un superhéroe que se había ido a Estados Unidos a triunfar, y había fracasado y había vuelto hecho una mierda. Los supervillanos pues eran la cofradía del oscuro designio, y era una especie de malvados así como muy extraño. Estaba la iglesia por medio, estaba Melkart, que era el equivalente a Hércules. Melkart era el gaditano. Bueno, y a partir de ahí hicimos 6 números, los dibujó Rafa Fondrí, los 4 números de Triada Vértice, que los dibujó Jesús Merino, pero la editorial no apostó fuerte. Se vendieron muy bien,
nos apostó fuerte, y cuando intentamos continuar, ¿qué pasa? Que ya los americanos habían embarcado y se nos habían llevado. Periódicamente, Carlos y yo decimos, tendríamos que continuarlo, y durante una época pensamos, vale, pero lo vamos a continuar 10 años después de la ficción, porque si ha salido Aznar en un TVO, si vamos a sacar ahora a Zapatero, tiene que haber pasado tiempo, pero es que claro, ya no está Zapatero, ahora está Pedro Sánchez, y dentro de 4 o 5 años a lo mejor está otro, ¿no? Y cada vez se nos va quedando más lejos, porque además cualquiera nos dibuja un superhéroe. Hay que saber entender, entonces lo hemos dejado ahí. Incluso empecé a escribir una novela de Iberia Inc., pero aguanté 20 páginas, me aburrí. Insistiros en que si encontráis un ejemplar de Iberia Inc. firmado por Carlos, por Rafa y Fonteriz, no lo dejéis escapar, no solo por lo excepcional que es, porque deben quedar poquísimos disponibles en librerías. Entenderéis en cuanto empecéis a leerlo de lo que estamos hablando. Pues a la segunda mano yo que vosotros iba corriendo, pero a la de ya. Es curioso porque cada vez que se ha intentado hacer luego superhéroes españoles, nos plagian. Es decir, descubrimos hay que hacerlo así y todo el mundo lo ha hecho así. Nosotros sí tuvimos en cuenta una cosa que no han tenido los que han venido luego. Nosotros quisimos que el primer superhéroe fuera Superman. Entonces, de 1939 para atrás no había ningún superhéroe. Y eso no se ha respetado en los que han venido luego. Y como no tenemos mucho tiempo y tenemos más cosas de las que ir hablando, vamos a salir de este Valle Feliz, que es el cómic de superhéroes, porque es de lo mejor que puede haber en la vida, es leer un buen TVO de superhéroes, y sobre todo si está escrito por Rafa, no os digo nada. Y vamos a ir a esa leyenda del navegante. Ahí volvemos un poco a lo que hablaba antes, ¿no? De construcción de un gran mundo, de un gran universo, con una reivindicación al mismo tiempo de la literatura clásica de aventuras. Háblanos un poquito de ello. Pues la leyenda del navegante fue cuando yo era un chavalín. Yo quise, después de leer mucho a Conan, yo quise hacer mi propio Conan, pero claro, Conan ya existía y quise hacer otra cosa. Y yo me cansé muy pronto de la fantasía heroica, porque siempre era lo mismo, eran bárbaros en una edad media que todas eran iguales, bosques y magos, ¿no? Y entonces pensé que iba a hacer una fantasía heroica distinta en mi época histórica favorita, que es el Renacimiento. Y bueno, si Conan era un papa frita que acaba convertido en rey, yo que soy republicano, pues empecé con un chico que tenía que haber sido rey y que renuncia al trono y se va a vivir aventuras, pues a pasárselo bien, ¿no? Es una novela de barcos, con la salvedad de que está contada por la chica. No es una novela en tercera persona, a mí me gusta mucho la primera persona para escribir, y está contada por la protagonista, la coprotagonista, que en el fondo en ocasiones es más protagonista que él, ¿no? Y era jugar un poco pues con la historia de Venecia, con el Renacimiento, con Savonarola y la Inquisición. Y bueno, yo creo que me quedó un libro bonito. Y eran 800 páginas que entonces no existían, ¿no? Dentro de los formatos es evidente que has escrito novelas de una gran extensión física, aunque luego el dominio del tiempo y del ritmo hace que eso quede inmediatamente sobrepasado, porque son novelas que no es decir solo que se devoren, que es lo que se suele decir en estas circunstancias, sino que el mismo concepto del tiempo se desdibuja en la narración. Evidentemente, nuestro tiempo sí que es finito y teníamos unos 40 minutos para esta charla, se nos está haciendo corta. Hay muchísimas cosas que me he dejado, pero no podemos dejar de pasar esta conversación tan agradable sin que nos hables de la que ha sido hasta ahora, insisto, tu última obra de temática fantástica o de génesis fantástica, aunque luego hay muchas más cosas, es Elsinore, del que antes nos hablabas también un poco de ese parentesco con un cierto príncipe danés. Y yo quisiera, para ir cerrando esta conversación, que nos hablases un poco de Elsinore, esta obra que sí que ha sido publicada por Alamuz, que sí que está disponible en las librerías y que es totalmente recomendable. Elsinore yo creo que es mi novela más bonita, la literariamente más bella, y viene de esa relación de amor absoluto que tengo hacia Shakespeare y hacia Hamlet. Pero yo que he leído la obra de teatro varias veces, que colecciono versiones cinematográficas
de Hamlet, que tengo, yo qué sé, la he visto en teatro tropecientas veces, pero siempre tengo muchas dudas, ¿vale? Entonces, si el rey Hamlet muere, ¿por qué Hamlet no se convierte en rey automáticamente? ¿Qué había extraño entre Gertrude y el hermano del rey, ¿no? Entonces, de las preguntas que yo me he hecho siempre, yo me he intentado aquí con este libro hacer respuestas, ¿no? Y bueno, parto de un concepto muy gracioso, ¿no? Los dos hermanos son gemelos. Entonces, al final te queda la duda, Hamlet o Hamlet, o yo voy a los nombres originales de la leyenda, que al final, ¿quién es el padre de Hamlet? Uno u otro. Como además juego con la historia, pues aparece William Shakespeare por medio, aparece pues personajes históricos de verdad, y con la salvedad de que cada capítulo está contado por uno de los personajes, ¿no? Y es un libro que, por ejemplo, no se puede leer en voz alta, hay que interpretarlo en voz alta porque es una versión teatral del Famina. Nada me gustaría que se llevara un día al teatro como una serie de monólogos de los personajes, ¿no? Si uno conoce la obra de Shakespeare, pues lo puede gozar mucho, y si no la conoce, pues a partir de aquí puede saltar a leer la obra de Shakespeare. Y ahora que dices esto, y antes de que nos decapiten completamente o alguien nos envenene o nos desafíe a un duelo de espadas entrampado y que la madre que está casada con el tío nos liquide, oye, ¿cuál es tu género favorito desde el punto de vista cinematográfico? El cine. ¿Perdón? El cine. ¿El cine en general? Cine en general. A mí me gusta, yo qué sé, todo. ¿Cuál es mi película favorita? Con faldas y a lo loco. ¿En qué película me gustaría vivir? En Con faldas y a lo loco. A mí siempre me han dicho, ¿tú eres Tony Curtis? Digo, claro, el de Con faldas y a lo loco. Ni el de Olivier, ni el de Kenneth Branagh. Perdona. Favorito. No, perdona, no te había entendido. Mi Hamlet favorito. No, perdona, mi Hamlet favorito es la versión rusa. En blanco y negro, que es fabulosa. Bueno, está por ahí pirata fácilmente, si no la pedís en Amazon, que andan en ruso, pero está subtitulado. Ahí está. Quiero hacer un pequeño anuncio. Rafa Marín no ha recomendado que nadie se baje contenidos ilegales de ninguna página. De hecho, lo que pasa es que está intoxicado por una forma. No, primero he dicho que está en Amazon. Yo la tengo en Amazon. Por eso estoy haciendo una advertencia legal. Usted perdone, señoría. Esa señora, ¿cuántas películas de DVD tengo en casa? ¿3.000, 4.000, 5.000? Y todas legales, ¿verdad? Todas legales. Bien. Una vez salvada esta coda, con lo cual Marín no va a pasar la noche en el centro penitenciario de Villegona. Sí que llegamos Corpus Christi. Amén. Llegamos al final de esta conversación tan agradable, pero que se nos ha quedado corta. Hay muchos temas de los que hablar con Rafa. Su carrera como guionista de cómic, su carrera como novelista histórico, que es una carrera relativamente reciente, pero que nos ha regalado libros magníficos. Su carrera como traductor, muchos de los libros de los que habéis disfrutado en los últimos 30, 40 años, están traducidos por Rafa. Su carrera, evidentemente, como autor de novela negra. Y hay que ser sinceros, nos hemos dejado muchísimas cosas relativas a su carrera en el campo de la ciencia ficción y de la fantasía. He intentado recordar algunos de los momentos estelares, pero es culpa de este presentador, no de Rafa, porque encima es un magnífico conversador. La única forma de compensarlo será dedicarle un fuerte aplauso y luego dirigiros a la carpa de firmas, que supongo que Rafa también regalará alguna firma a quienes estén aquí. Y sobre todo, recomendaros que leáis a Rafa Marín. ¿Y hay otra forma? ¿Darle dinero? No, que me inviten otra vez el año que viene y seguimos. Mira, pues para el año que viene, hablando con Rafa Marín. Un placer haberle tenido en el Festival Cervus Avilés 2022. Muchas gracias, Rafa.